Soy un guardabosques y he tenido muchas experiencias extrañas y terroríficas. La primera ocurrió en un caso en el que salí justo después de terminar la formación y todavía era bastante nuevo en todo. Antes de aceptar este trabajo, era voluntario, así que tenía una idea básica de qué esperar, pero en esas llamadas lo más importante es encontrar personas perdidas después de que los veterinarios han encontrado señales de ellas. Como oficial SAR, acudes a todo tipo de casos, desde mordeduras de animales hasta infartos. Este caso fue reportado temprano en la mañana por una pareja joven que se encontraba en uno de los senderos que bordean el lago. El marido estaba completamente histérico y realmente no podíamos entender qué estaba pasando. Podíamos escuchar a la mujer gritar de fondo y él nos rogaba que subiéramos allí de inmediato. Cuando llegamos allí, lo vemos sosteniendo a su esposa y ella tiene algo en sus brazos. Ella grita esos gritos horribles, casi animales, y él solloza. Nos ve y nos grita que los ayudemos, que por favor llevemos una ambulancia allí. Ahora, obviamente, no podemos simplemente llevar una ambulancia por el sendero, así que le preguntamos si su esposa necesita ayuda o si puede caminar sola. Sigue histérico, pero logra decirnos que no es su esposa la que necesita ayuda. Me acerco mientras uno de los veterinarios intenta calmarlo y le pregunto a la mujer qué pasa. Ella se balancea, sostiene algo y grita, una y otra vez. Me agacho y veo que lo que sea que esté sosteniendo, la está cubriendo de sangre. Entonces es cuando noto el cabestrillo en su frente y mi corazón se hunde. Le pido que me diga qué está pasando y le abro los brazos suavemente para poder ver lo que sostiene. Es su bebé, obviamente muerto. Su cabeza está hundida en un lado y está cubierto de rasguños. Ahora, he visto cadáveres antes, pero algo en toda esta situación me golpea fuerte. Tengo que tomarme un segundo para recomponerme, me levanto y voy a buscar a uno de los otros veterinarios, que está esperando. Le digo que es un niño muerto y él me da una palmadita en el hombro y me dice que se ocupará de ello. Nos tomó más de una hora lograr que esta mujer nos dejara ver a su hijo. Cada vez que intentamos quitárselo, ella se vuelve loca y nos dice que no podemos tenerlo, que estará bien si la dejamos en paz y dejamos que lo ayude. Pero finalmente uno de los veterinarios logra calmarla y nos entrega el cuerpo. Lo llevamos de regreso al área médica, pero cuando aparecieron los paramédicos, nos dijeron que nunca hubo ninguna esperanza de salvar al niño. Había muerto instantáneamente por el traumatismo en la cabeza. Fui muy amigo de una de las enfermeras que los recibió en el hospital y luego me contó lo que había sucedido. Resulta que la pareja había estado caminando con el bebé en el portabebés y se detuvieron porque el niño estaba inquieto. El papá toma al niño y lo sostiene, mirando hacia este pequeño barranco junto al camino. La mamá se para junto a él, pero termina pisando un trozo de tierra suelta y tropieza. Ella cae sobre el padre, quien deja caer al niño, quien termina cayendo unos 6 metros por este pequeño barranco hacia las rocas del fondo. El padre bajó y recuperó al niño, pero se había caído de cabeza y estaba muerto cuando llegó allí. El bebé solo tenía unos 15 meses. Fue un accidente totalmente extraño, una serie de eventos que se fusionaron en el peor resultado posible. Probablemente una de las llamadas más horribles en las que he estado. KD es una veterinaria que ha sido oficial SAR durante unos 15 años. Se especializa en rescates en montañas a gran altura y es considerada una de las mejores en su campo. Ella era una de las narradoras más entusiastas y, como estábamos bastante juntas durante los ejercicios, terminó contándome 4 que realmente me quedaron grabadas. La primera me la contó en respuesta a que le pregunté sobre sus llamadas más traumáticas. Sacudió la cabeza y me dijo que las llamadas realmente malas ocurren con más frecuencia en la montaña, ya que el potencial de accidentes desagradables es mayor. Hace unos 5 años, uno de los parques en los que trabajaba sufrió una serie de desapariciones. Fue un mal año, dijo, uno de los peores registrados en lo que al clima se refiere. Cada 2 días caían alrededor de un pie de nieve nueva y hubo algunas avalanchas que mataron a algunos escaladores. Habían advertido a la gente que no permaneciera en las zonas cartografiadas, pero, por supuesto, siempre hay quienes no escuchan. En un caso particularmente desagradable, una familia entera fue aniquilada porque el padre decidió que sabía más que los funcionarios y los llevó a un área que no era segura.
Estaban andando con raquetas de nieve y, según pudo imaginar KD, habían caminado sobre una plataforma de nieve que parecía sólida, pero que en realidad no lo era. Se dio y esta familia cayó sobre una tetera a casi 100 metros cuesta abajo. Aterrizaron sobre las rocas del fondo y los padres murieron instantáneamente. Uno de los niños también murió, pero los otros dos sobrevivieron. Uno tenía una pierna rota y costillas fracturadas, el otro estaba casi ileso salvo algunos hematomas y un esguince de tobillo. El niño ileso dejó a su hermano atrás y se dispuso a buscar ayuda. KD dijo que el niño no había recorrido más de media milla antes de que una tormenta lo alcanzara. El niño se detuvo para intentar calentarse, o tal vez simplemente para descansar, y terminó muriendo congelado. Terminaron encontrando a la familia con la ayuda de algunos testigos que los vieron dirigirse hacia el desierto, y ella fue quien encontró al niño que había muerto congelado buscando ayuda. Dijo que había empezado a nevar, lo suficiente como para oscurecer la visión a larga distancia, pero no lo suficiente como para imposibilitar la búsqueda. Vio una figura sentada en la nieve más adelante y llegó hasta ella lo más rápido posible. Ella describió en detalle cómo, a medida que se acercaba, se dio cuenta primero de que era un niño, segundo de que estaban fallecidos y tercero de que se habían congelado en una de las posiciones más lamentables en las que jamás haya encontrado un cadáver. Sentado erguido, con las rodillas pegadas al pecho. Tenía los brazos alrededor de ellos y la cabeza metida en el abrigo. Cuando movió el abrigo para mirarle la cara, vio que había muerto llorando. Tenía el rostro torcido y las lágrimas congeladas en sus mejillas. Dijo que era dolorosamente obvio que el niño estaba aterrorizado cuando sucumbió a la hipotermia y, como madre, eso le rompió el corazón. Ella me dijo repetidamente que espera que el padre esté ardiendo en el infierno mientras hablamos. La otra historia traumática que me contó y que, en mi opinión, se destacó fue una que sucedió cuando ella era una novata. Su equipo recibió un informe de un escalador experimentado que no había regresado a casa el día anterior. Su esposa estaba convencida de que algo malo había sucedido, porque él nunca dejaba de llegar a casa a tiempo. Salieron a buscarlo y tuvieron que escalar lo que parecían partes de la montaña muy desafiantes desde el punto de vista técnico. Llegaron a una zona relativamente plana y KD empezó a ver sangre en la nieve. Siguió el rastro y, a medida que avanzaba, empezó a ver pequeños trozos de tejido. No estaba segura exactamente de qué parte del cuerpo había venido, pero cuanto más lo seguía, más había. Ella sigue este rastro de sangre y tejido hasta un área protegida debajo de un acantilado y encuentra al escalador. Dijo que había tanta sangre, más de la que jamás había visto antes. Estaba tumbado boca abajo, con un brazo extendido delante de él, como si hubiera muerto arrastrándose. Ella mira más de cerca y ve que lo han destripado parcialmente, que es de donde proviene el tejido que había visto. El tipo tiene un picahielos metido en una funda en la cadera y está cubierto de sangre. Por supuesto, nunca estarán seguros de qué pasó exactamente, pero ella dijo que, lo mejor que pudo imaginar, esto es lo que pasó. El tipo había estado intentando escalar a la siguiente área y había estado usando su piolet para ascender. Probablemente se había topado con un trozo suelto y se había caído. En el camino hacia abajo, o posiblemente cuando aterrizó, el hacha lo había empalado y lo había destripado. Se drogaba, arrancándose pedazos a medida que avanzaba, y había muerto bajo la pared del acantilado. A ella no le molesta mucho la sangre, pero supongo que algunos de los tipos que vinieron a ayudarla a retirar el cuerpo vomitaron cuando lo voltearon y una buena parte de sus intestinos se derramaron. La última historia que compartiré sobre él fue una que tuvo lugar hace relativamente poco tiempo, hace solo unos meses. Estaban haciendo un reconocimiento en busca de pumas, porque había habido varios informes de avistamientos en los últimos días. Uno de nuestros trabajos es explorar las áreas donde se ven estos animales para asegurarnos de que, si están en el área, podamos advertir a la gente y cerrar esos senderos. Estaba solo en una parte muy boscosa del parque hacia el anochecer cuando escuchó lo que parecía una mujer gritando en la distancia. Ahora, como la mayoría de ustedes saben, cuando un puma grita, suena casi exactamente como el de una mujer brutalmente asesinada. Es inquietante, pero está lejos de ser anormal.
Mi amigo respondió por radio y le informó a los de operaciones que había escuchado uno y que iba a continuar para ver si podía descubrir dónde comenzaba su territorio. Escuchó al puma gritar un par de veces más, siempre desde el mismo lugar, y determinó el área aproximada del territorio del puma. Estaba a punto de regresar cuando escuchó otro grito, esta vez a solo unos metros de él. Por supuesto, se asusta y comienza a regresar a un ritmo mucho más rápido, porque lo último que quiere es toparse con un maldito puma y ser mutilado hasta la muerte. Cuando regresó al camino y comenzó a regresar, los gritos lo siguieron y comenzó a trotar. Cuando estaba aproximadamente a 1 milla de operaciones, los gritos cesaron y se giró para ver si lo seguía. Ya era casi de noche, pero dijo que en la distancia, justo antes de que el camino doblara una esquina, pudo ver lo que parecía una figura masculina. Los llamó, advirtiéndoles que los caminos estaban cerrados y que necesitaba regresar al centro de bienvenida. La figura simplemente se quedó allí y mi amigo comenzó a acercarse. Cuando estaba a unos 10 metros de distancia, la figura dio, como él mismo describió, un paso increíblemente largo hacia él y dejó escapar el mismo grito que mi amigo había estado escuchando. Mi amigo ni siquiera dijo nada, simplemente se giró y corrió de regreso a operaciones, sin mirar nunca detrás de él. Cuando regresó, los gritos se habían trasladado al bosque. No se lo mencionó a nadie más, solo dijo que había un puma en el área y que tendrían que cerrar esos caminos hasta que el animal pudiera ser localizado y trasladado.